a esta técnica de análisis del asunto 635, que tiene que ver con la materia de delitos sanitarios en las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Ganadería. Y bueno, pues qué gusto verlos. Algunos de ustedes ya los habíamos visto en los trabajos previos. Y el día de hoy retomamos esta mesa técnica para seguir analizando y deliberando en torno a la iniciativa 635. Yo quisiera pedirles que hiciéramos una autopresentación, no sin antes agradecer al diputado Francisco Sánchez, presidente de la Comisión de Justicia, que veo que está por ahí conectado, a la diputada Yesenia Reyes, secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural y Ganadería, que nos acompaña. Y bueno, pues agradecerles a todas y todos ustedes el que se den cita esta mañana para seguir con estos trabajos. Y yo pediría que hiciéramos muy rápido una autopresentación, nombre y de qué dependencia venimos. Buenos días. Yesenia Reyes, diputada local del Distrito 1. Buenos días, tengan todos ustedes. René Iván Hermosillo Porras, secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Rural y Ganadería. Buenos días, Armando Reta de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Qué tal? Buenos días, el ingeniero Ricardo Acosta, del Comité Estatal de Sanidad Vegetal. Buenos días, Alfonso Soto Martínez, del Comité Estatal de Sanidad Vegetal. Buenos días, Miguel Valdés, asesor del diputado Pedro Torres. Buenos días, Sergio Chaparro, asesor del diputado Francisco Sánchez. Hola, buen día a todas y todos. Jocelyn Ruelas, asesora del diputado Alfredo Chávez. Buenos días, Marat Rascón, asesor del diputado Pedro Torres. Buenos días, Brenda González, de la oficina del diputado Arturo Medina. Buenos días, Guillermo López, del Grupo Parlamentario del PRI. Buenos días, Héctor González, de la oficina del diputado Saúl Mireles. Muy buenos días, Tere Rodríguez, coordinación de dictamen. Buenos días, Noel Orlando Jiménez Holguín, de la Fiscalía General del Estado. Buenos días, Guillermo Trejo, secretario técnico de la Comisión de Justicia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rogelio Iván Pérez, asesor de la diputada Yesenia Reyes. Buenos días, Sandra Ortiz, de Dictamen Legislativo. Gracias. Por allá en modalidad virtual, si me hicieran el favor. Buenos días, Francisco Sánchez, presidente de la Comisión de Justicia, a sus órdenes. Saludos, diputados. Bueno, gracias. Veo por ahí a Martín de la Rocha, de la Secretaría de Salud. Buenos días, Martín de la Rocha, jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de Secretaría de Salud. Gracias, bienvenido. Veo a Francia Aragón. Quizá tiene, ok, asesor jurídico del diputado Cuauhtémoc Estrada, bienvenida. Y por ahí hay alguien con que dice Huawei, ya se desconectó. Bueno, ya no. Bueno, pues sean todas y todos bienvenidos. Agradecemos también a los diferentes medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. Sean ustedes bienvenidos. Y bueno, yo cedo el uso de la palabra al licenciado para lo conducente. Adelante. Gracias, diputado. Bueno, como nos quedamos en la sesión anterior, estábamos viendo lo relativo a la reformas al Código Penal. Permítame tantito, a ver, quitar esta. Este no es, permítame tantito.
Comparativo, aquí está. Bueno, habíamos visto ya el artículo 361 con las propuestas de reformas de la iniciativa que presentó el diputado Arturo Medina. Si ven lo que está sombreado en verde o resaltado en verde, son los cambios que se acordaron la reunión pasada en esta mesa. Se impondrá pena de 4 a 8 años de prisión y multa de 1.000 a 10.000 unidades de UMAS o de a quien con conocimiento o de acuerdo con las circunstancias debió presumirlo, introduzca, importe, transporte, comercialice, distribuya, críe, traslade, posea, detente o disponga de cualquier manera de ganado o animal susceptible que estén infectados con enfermedades transmisibles zoonóticas o sujetas de control sanitario obligatorio y que con ello, esto es bueno, genere un peligro de contagio o pongan o propagación en animales de producción pecuaria o la salud pública y que cause la efectiva transmisión de enfermedad a otros animales o especies. Si la enfermedad transmitió esto que no está resaltado se quedó tal cual. Si gustan, nos omitimos. Nada más en este párrafo, cuando la pena sea realizada en el ejercicio de una actividad profesional o comercial relacionada con la ganadería, la producción pecuaria o el transporte de animales, se impondrá además la suspensión de los derechos de ejercer dicha actividad o hasta por un plazo igual a la pena impuesta. Y fue el cambio. Anteriormente la propuesta tenía hasta por 7 años. Aquí fue una observación que nos hizo en su momento el maestro Carlos Mario Jiménez. Eh, el siguiente párrafo estaríamos también modificándolo en el caso de que las conductas, este es un párrafo vigente, nada más modificaríamos la penalidad de prisión y la multa que se aplicaría cuando se realiza con la intención de comercializar para exportación. Se propone una pena de 7 años, 6 meses a 10 años de prisión y de 7 a 15.000 días de multa. Quedó pendiente la posibilidad de analizar eh, una pena autónoma imprudencial, ya que como viene en la propuesta, nos remite al artículo 76, por lo que es a las penas imprudenciales y se había manejado la posibilidad de que sea una pena autónoma. Eh, Después, en el artículo 363 que quedó todavía pendiente, dice que con la comisión de cualquiera de estas conductas previstas en este título, se afecta el estatus sanitario. Aquí había el planteamiento de si se pone en riesgo o se afecta el estatus sanitario, que aquí el comentario que hacía en su momento la Secretaría de Desarrollo Rural era que con poner en riesgo o afectar, ya, valga la redundancia, se afecta el estatus sanitario y por lo tanto tenemos sanciones por parte de Estados Unidos que nos impiden la libre comercialización del ganado. Habíamos dejado de tarea que nos enviaran un listado de problemas y las medidas administrativas que no son suficientes para darle solución a los problemas donde se nos hagan saber algún ejemplo o propuesta. Recibimos algunos documentos por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural y también por parte del doctor Retamar. No veo a gente de la Secretaría. No sé si gusten que le demos al doctor Reta para que nos explique sus propuestas. Las voy a compartir. Sí, licenciado, gracias. Bueno, uno de los comentarios es respecto al Comité de Origen y Trazabilidad. El Comité de Origen y Trazabilidad atiende problemáticas en el estado de Chihuahua referentes a la zoosanidad, no a la fitosanidad. Y el comité lo conforman la Secretaría de Agricultura, el SENACICA, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y el Comité de Fomento y Protección Pecuaria. En dicho comité que se publicó por medio de un acuerdo, el acuerdo 080, el miércoles 11 de noviembre del 2015, fue publicado y
dice que se establecen las disposiciones necesarias para preservar la salud animal en el Estado y avanzar en el estatus zoosanitario, especialmente en la campaña nacional para el control y erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis de los animales y Garrapata bófilus, así como minimizar los riesgos que conlleva la introducción de enfermedades mediante un procedimiento interno que garantice y regule el origen y rastreabilidad del ganado que se introduce en el Estado, así como el que se moviliza dentro del mismo, independientemente del cumplimiento de normas oficiales mexicanas aplicables. Muy bien, entonces este comité está sesionando al menos una vez al mes de manera ordinaria. El próximo miércoles es la reunión ordinaria del comité y de forma extraordinaria cuando sea requerido. Los asuntos que ha venido viendo el comité es con movilizaciones irregulares de ganado dentro del estado o de fuera del estado hacia adentro. Ha estado sancionando de alguna manera a médicos veterinarios y o técnicos identificadores del SINIGA que han actuado fuera de la normatividad y que pues han puesto en riesgo la zoosanidad. La forma de sancionarlos ha sido prohibiéndoles, impidiéndoles la entrada a los sistemas de rastreabilidad, sistemas electrónicos en los que deben de entrar para poder generar alguna prueba de tuberculosis o para registrar la identificación de ganado a través del SINIGA. No hemos encontrado la forma legal de poderlos detener, porque cuando se les ha querido mm, cesar de sus funciones, se amparan, contrademandan y acaba el personal federal problemado porque pues ellos iniciaron esas acciones. Entonces, como los sistemas, por ejemplo, el Sicomora y ahora el Bacanet, que son de propiedad de la Unión Ganadera, que son propiedad privada, pues ellos sin problema han podido impedir que esos médicos o técnicos ingresen al sistema y de esa manera pues se les ha privado de seguir dentro de la actividad. Entonces sí, por eso consideramos que era necesario hablar sobre el Comité de Origen y Trazabilidad, que se le reconozca dentro de los trabajos que están haciendo en la iniciativa y de ser el foro o el lugar donde se inicie promover el reglamento para que este comité de origen y trazabilidad tenga las bases para poder llegar en un momento dado en coordinación con las autoridades correspondientes de lo que son pues, los castigos penales o económicos a los que se tuviera que llegar. Eso es en cuanto al comité de origen y trazabilidad. Eh, Se comenta también mencionar y castigar el hecho de poner en riesgo el estatus fitosanitario haciendo mal uso de los diferentes sistemas de trazabilidad que se usan en el estado de Chihuahua, sean públicos o privados. Creo que es un asunto que no se ha revisado y nosotros en el Comité de Origen y Trazabilidad y en el Consejo Estatal de Seguimiento Operativo del SINIGA hemos también detectado algunos movimientos a través de los sistemas de trazabilidad que están fuera de normatividad y con los que incurren pues en faltas graves, tanto médicos veterinarios responsables autorizados o técnicos identificadores del SINIGA. No sé en el caso del CESAVECH que nos acompaña aquí el ingeniero Soto y Ricardo, el presidente, si también hayan detectado problemas en cuanto a lo que es el uso de sistemas electrónicos, pero la sugerencia era por ese motivo. Otro comentario es el hecho de poner en riesgo el estatus sanitario por hacer mal uso de los identificadores SINIGA, así como falsear información respecto a la ubicación de animales que no se encuentran en las unidades de producción pecuaria y están identificados con aretes que no correspondían a la zona por cambiar sexo, edad o raza de los animales y muchas veces simular actos ganaderos que no existen. Yo de buena fe voy y digo que tengo un UPP, digo que tengo 100 vientres
Y si el 70, si a nosotros nos reconoce, se nos reconoce que tenemos hasta un 70% de pariciones, quiere decir que pues de cada 100 vacas podemos tener 70 becerros, pero si no existen esas 100 vacas, o son 50 o son 10 nada más, pues entonces quiere decir que podemos tener 70 becerros identificados como que son de la unidad de producción, pero no son de ahí, puede ser que sean de zona B, que sea una zona restringida, o lo que es peor, que sean de una zona, de que sean de un estado que no tiene el estatus para poder exportar, y ya tuvimos en 2013 problemas por eso, por estar metiendo goles con ganado que no es del estado. Entonces, el hecho de estar simulando también a tus ganaderos, yo creo que debe ser considerado dentro de la iniciativa y poder llegar a algo. El ganado involucrado en un ilícito, de los que he estado mencionando y de los que ustedes también traen en la iniciativa, yo creo que debe ser identificado o errado con el CN, con el Fierro de Consumo Nacional, independientemente de que llegaran a decomisarlo o tomar otras acciones, ¿verdad? Y como dato informativo, este, comento que en los casos en que se presenta alguna contingencia que involucre alguna enfermedad exótica, que, de las que no están presentes en el estado de Chihuahua y que pudiera ser introducida a les informo que en este momento se encuentra en proceso la conformación del Grupo Estatal de Emergencia en Sanidad Animal, el GESA. Ya estamos en ese proceso en el que, aparte de las instituciones o las instancias que les mencioné ahorita, pues se invita al Comité Estatal de Sanidad Vegetal, se invita al Semarnat, a la Profepa, para el caso de gusano barrenador, para el caso de fiebre aftosa, lo que son enfermedades exóticas, es por lo que se está conformando ahorita el GESA, y pues baja directamente de lo que es el DINESA, el Dispositivo Nacional de en Enfermedades en Salud Animal. Entonces, esos son los puntos del documento que envié yo por correo electrónico y que consideramos pues, que había que comentar. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algún comentario que tengan aquí los compañeros sobre estas situaciones que nos hace ver aquí el doctor, que de acuerdo a la práctica que tienen ellos, les limita en ocasiones el actuar de las propias autoridades por posibles malas prácticas pecuarias que realizan ciertas personas? No sé, aquí si tienen algún comentario. Bueno, yo sí comentar, creo que son muy acertados los comentarios que hacen. Eh, sí sería importante darle ese reconocimiento a este comité si es que pues se está eh, trabajando como nos lo comentan. Y bueno, creo que el tema de simulación de los atos es una realidad y a veces se da porque luego en los registros de aretes que se tienen, creo que pudiéramos buscar la manera, no sé de cómo, de cruzarlo con las pruebas de ato, sobre todo en aquellas zonas buffer donde hay la obligación de probar año tras año. Y yo les pongo un ejemplo muy práctico, el de su servidor. Yo, yo tengo un pequeño hato ganadero. Cuando, cuando cruzas la información, resulta que traía alrededor de 40 o 50 vientres más en los registros de aretes, histórico, porque en su momento dado el productor, o sobre todo aquel pequeño productor que está en comunidades, en ejidos, en colonias agrícolas mancomunes, pues no tiene la precaución cuando un animal muere de ir a darlo de baja. Y permanece vigente, y permanece vigente, y permanece vigente. Entonces, yo llego un día a una ventanilla sin IGA, les pido que me impriman todos los identificadores que tengo dados de alta bajo mi UPP, y resulta que traía, no sé, 30, 40 vientres más de lo que en realidad era.
Y efectivamente ahí hay un margen de poder obtener aretes cuidando aquellos porcentajes de parición y, y, y en esas zonas, pues poder introducir ganado que viene luego de vacas lecheras, que físicamente es un becerrito totalmente negro y que lo hago pasar como de carne, cuando en realidad el origen es de leche, ¿no? Entonces, esa parte se me hace muy importante, se da y es lo más común que se dé. Y lo que yo les preguntaba en alguna ocasión ahí en la ventanilla es, bueno, yo tengo mis pruebas de dato y mi prueba de dato marca que tiene 90 vientres. Porque acá en mis registros de aretes y miga yo traigo 130 aretes. No hay un cruce entre estas dos y creo que eso pudiera ser relativamente sencillo. Es decir, mm, Saúl, ven, tú hiciste una prueba, estás obligado a probar año tras año porque estás en zona buffer, estás obligado a probar y aquí me traes un dictamen de un médico veterinario con 90 identificadores y acá te aparece dónde estuvo esa diferencia. En muchos de los casos, o en lo común que yo he podido indagar en esto es que sucede eso. El animal murió eh, y yo no tuve la precaución como productor de ir a darlo de baja, de ir a reportar el fallecimiento del animal, pero luego de ahí hay quien pues se agarra y puede suceder eso que decía, en el mejor de los casos, y en otros, bueno, pues con total alevosía y ventaja se van sacando identificadores y se va haciendo crecer un hato y el día de mañana, pues resulta un negocio, creo que eh, bastante redituable a algunas personas, porque te compran lo que debiera ser para consumo nacional y lo venden como exportación. Eso sería lo que tenía que comentar. Y creo que, pues, digo, no sé ustedes que tienen la experiencia, qué tan fácil es llevar a cabo esos cruces y sacar esas diferencias en esos casos. Yo creo que es sencillo, ¿no? Bueno, la verdad es que por años el productor, el ganadero, mm, cuando viene un programa de gobierno estatal o federal, eh, y depende de la cantidad de vientres, le sube o le baja según le convenga. Entonces, independientemente de que no hay la cultura de informar cuando un animal muere, pues muchas veces aprovechan eso. Entonces, lo que hemos hecho es mandar oficios personalizados a las personas que vemos que están desfasadas en la cantidad de vientres. Se trata de actualizar regularmente el SINIGA, pero como es bajo protesta de decir verdad, pues la gente de una manera u otra pues sigue simulando. Está por dar inicio, o ya inició, en eso estaba, en un barrido epidemiológico en el estado. La doctora Luis Ibarra, gerente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, si le parece, le paso el micrófono para que también nos dé su opinión al respecto. Sí, una disculpa por llegar tarde. No sabíamos que había que tomar un poquito de tiempo en la entrada y bueno, no lo consideramos. Sí, gracias. Mire, soy médico veterinario, Luisa Ibarra Lemas, soy gerente del Comité Estatal de Fomento y Producción Pecuaria. Nosotros hemos vivido pues algunos aspectos como los que están mencionando, como el hecho de que algunos dejan vivas vacas viejas, por ejemplo, porque les sirven para seguir sacando aretes, ¿verdad? Vacas que ya no tienen, que no dieron de baja, pero las dejan vivas porque también a veces no les conviene darlos de baja porque eso aumenta la cantidad de aretes a los que pueden acceder posteriormente para crías. Eso es un tema. Otro tema es que no es igual atos que unidades de producción. Y eso es un gran problema para las campañas, tanto de tuberculosis como de brucelosis, porque cuando no existía el concepto de los apoyos, pues la gente no le importaba tener 200 animales, ¿verdad? Porque no pasaba nada. Pero cuando empiezan los apoyos, dicen, no, es que nomás los que tienen 25 vacas para arriba, o 25 vacas para abajo más bien. Entonces, no, pues entonces lo divido 25 vacas en toda mi familia, y ahora resulta que tengo 5 UPPs, lo que antes era un hato, ahora son 5 UPPs.
para que todos alcancen a tener el apoyo individualmente. Eso fue un gran problema para las campañas, porque lo que es la prevalencia de las enfermedades se mide en atos, no en UPPs. Entonces, cada barrido tenemos un problema, porque pues se hacen por UPPs, cada quien quiere su dictamen. El que tiene 25 vacas, su dictamen, fulano, su tanto, todos tienen su dictamen de prueba. Entonces, para que con eso demostrar para sus apoyos. Pero para nosotros debe ser un ato. Entonces, si tenemos como 30,000 o 50,000 UPPs en el estado, ¿cuántos atos significan en realidad? Porque nosotros no nos aceptan las autoridades americanas, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, decirles en UPPs, tenemos que decirles en atos. Y se vuelve un gran problema cuántos atos son en el estado. Sabemos cuántas UPPs y algunas ya ni existen, ¿verdad? Unas están activas, otras están inactivas, pero el concepto es hato. Y hato es el conjunto de animales que conviven. Entonces, si hay 100 animales, 100 son un hato, no son 5 UPPs. ¿Me explico? Entonces, desde que se empezaron a dar esos apoyos, pues empezó el problema por la cuestión de los apoyos, que todo el mundo quiere su dictamen separado cuando corresponden a un solo hato. Y no solo eso, no sé si ya lo platicaron, pero hay UPPs encimadas unas a otras. Aquí está una, aquí está otra, aquí está otra. Hay como 5 UPPs en el mismo terreno. Entonces tú dices, ¿cómo va a haber 5 UPPs en el mismo terreno? Entonces tiene que haber una filtración y una forma que fuera más congruente de poder depurar esa información, porque finalmente se empiezan a inflar los censos en cuanto a UPPs, y resulta que no existen, ¿verdad? O sea, quiero decir, hay una, pero están encimadas como 5 dentro del mismo terreno. Entonces, son varias problemáticas que se presentan con el tema de las UPPs y el SINIGA, porque la gente no da de baja las otras, las que no usa, no se queda solo con las activas. Entonces, tiene que haber mecanismos más eficientes para ir depurando esa información, porque se empieza a quedar ahí y de repente no se puede quitar porque es bajo declaración jurada y entonces no le puedes invalidar esa declaración para decir, oye, pues no es cierto, tienes 5 UPPs y a lo mejor ya ni tienes vacas, ¿verdad? Yo pedía por ahí las UPPs de abejas, que se supone que también tienen que estar registradas, y me doy dando cuenta que son un montón, pero dice cantidad de abejas no tiene. Entonces, ¿cómo registrar una de abejas si no tiene abejas? Entonces empiezan a suceder ese tipo de cosas. Y entonces la información no nos ayuda para planeación, para planear desde pruebas, desde campañas sanitarias, etcétera, programas de apoyo o algo así. Entonces, sí es un problema que se tiene que ver cómo depurar el asunto de ser atos o ser UPPs. UPPs definitivamente para epidemiología, para cálculo de prevalencia, para reconocimiento internacional, no nos ayuda. Necesitamos el concepto ATO. Y ATO es el conjunto de animales que están conviviendo, que están en una misma unidad de producción. O sea, no dividido en 5. Entonces, esas son las grandes problemáticas que tenemos. Aunado a lo que mencionábamos de que hay personas que no dan de baja, por ejemplo, como les decía, las vacas viejas, porque eso les permite a lo mejor ingresar animales de otro estado, de unos vecinos de abajo, ¿no? Entonces, que los meten y los hacen como de esas vacas, ¿verdad? Pero no son. Entonces, uno se empieza a dar cuenta porque los aretes traen un montón de hoyitos en las orejas. O sea, ¿cómo? Pues ya le quitaron uno, ya le pusieron otro, le quitaron. Bueno, hay animales que los pobres están mochados de las orejas, porque ya no hay, es más, hay uno que le pusieron así, porque ya no había ni dónde ponerle un arete. O sea, le dejaron un pedacito y así. Entonces, ¿qué te dice eso? Pues que hay mucha manipulación de aretes, que hay mucha manipulación de animales. Entonces, no es posible que un animal traiga tan poquito pedazo de oreja para ponerle un arete, porque ya lo han traído y llevado por muchos lugares. Entonces, sí tiene que haber castigos más severos para los que están ingresando animales que no son del Estado, que ponen en riesgo el estatus, porque finalmente inflan el censo, para empezar, hay riesgo de que traigan enfermedades. Me supongo que ya han escuchado mucho del gusano barrenador, ¿verdad? Entonces, ahora ya se vuelve un poco todavía más delicado que no solo sea que inflen el censo para poder exportar en el caso de tuberculosis, pero que puedan traer la enfermedad por estar trayendo ese tipo de ganados que no pasan por ninguna estación cuarentenaria donde los hayan podido revisar y bañar o revisar que no traigan gusaneras. Entonces, yo estoy de acuerdo en que sí tiene que haber una manera de castigar quienes hacen esas prácticas, porque ponen mucho en riesgo, mucho. Aquí yo preguntaría,
como medidas administrativas no se hacen visitas de verificación precisamente para corroborar el estatus de los aretes que se otorgan en su momento y checar que efectivamente coincida la información con las pruebas que se realizan. Es decir, si en ese UPP hay 50 aretes, bueno, que correspondan, que estén ahí los 50 animalitos, no se hacen visitas de verificación para iniciar un procedimiento administrativo. Verificar como tal, no, porque lo que sí se hace es al momento de hacer las pruebas de tuberculosis, pues en el dictamen se toman todos los aretes que están presentes. Entonces ahí a la hora que lo compara contra lo que el CINIGA tiene registrado, pasaba lo que mencionaba hace un momento, de repente probaste 25, pero en el censo de ese dato tiene 200. Y tú dices, ¿dónde están las demás? Yo nomás me encontré 25 para probar. Ahí es donde se da cuenta de la disparidad. No es una visita de verificación como tal, pero es una visita de hacer pruebas y contra el dictamen, ahí se dan cuenta de qué animales estaban presentes y qué animales ya no están ahí. Correcto, entonces una vez que ya está el dictamen, vamos, se queda así simplemente la información, no se instaura algún tipo de procedimiento administrativo para darle seguimiento a ese asunto o simplemente nada más queda ahí el dictamen para efecto de conocimientos. Pues CINIGA debería tener algún procedimiento para poder sancionar y bajar en automático esa cantidad de aretes, sin necesidad de que tuviera que preguntarle al productor y los demás animales dónde están. O a lo mejor hacerle una beneficio de duda y decirle, bueno, ¿dónde están? Ah, pues a lo mejor me lo llevé al otro rancho. Ah, bueno, a lo mejor están allá. Entonces, pero sí, no, que yo sepa, no hay ningún procedimiento como tal para ir a sancionarlo o ir a darle de baja automática a los aretes que no estaban presentes. No sé si, pues han sido, No hay nada como tal. Lo que cuando se han, cuando se han detectado lotes en esta situación, se investiga a quién se le entregaron los aretes, cuántos se le entregaron, para qué región fueron y ver si fue simple y sencillamente que el ganadero no fue dando de baja a esos animales y se quedaron ahí acumulados, como comentaba ahorita el diputado, o si es con dolo y ya dependiendo es donde se trata de tomar alguna acción, pero sí debería haber algunos, pues, algunos procedimientos a seguir que fueran más específicos. Casi siempre son en contra del técnico identificador y lo que se ha comentado en en otras ocasiones es que si se está, si se está cometiendo un delito, pues definitivamente que no nada más es el técnico o el médico, ¿verdad? También es el ganadero. Entonces, pues son cosas que hay que ir poniendo ahí en la balanza. ¿Alguien más? No sé. Bueno, perdón, pero yo en la conocimiento que tengo, cuando los ganaderos tienen la obligación de cada año estar actualizando la UPP. Y esto es con la finalidad de que si no está actualizada tu UPP, no te pueden dar arete sin IGA, sí, y ni se moviliza. Ahí hay una candado para que otra de las cuestiones que tengo conocimiento es que muchas veces en la movilización, cuando va el ganadero a sacar el pase de movilización, el pase remo, el pase en automático, casi siempre en automático, sacas el pase y ya te está poniendo el ganado al destino. Pero en el sistema Sicomora o en el sistema Siniga, no sé cuál es, no te lo dan de baja en automático, hasta que no va uno y actualiza. Como dice el diputado, pues, si no va uno y dice, oye, a ver cuántas vacas tengo, y el propietario o el ganadero no dice, no, pues estas vacas ya las vendí, estas vacas ya están muertas, estas vacas, lo que sea, no las da de baja el sistema en automático, aunque haya un pase respaldando que ese ganado ya salió, se fue a una PCG, se fue a la subasta, se fue a la exportación, aunque el remo sí lo pone en automático, el Siniga no. Entonces ahí como que falta ligar ese cruce de información. Entonces ahí, perdón por el comentario, pero a lo mejor es una cuestión informática más que legal, que tendrían que las autoridades, este, pues, ver la manera de empatar estos sistemas, porque hay muchos problemas en la movilización del ganado desde que
que el diputado prueba su ganado y el veterinario dice, no, pues hay X cantidad de ganado. Pero si hubo otro veterinario que por un error, y se lo comentaba ayer, doctor, por un error de dedo, puso un animal del diputado en otra UPP, en automático ese animal está en esa UPP. Y aunque el ganado sea el del diputado criollo, lo vio nacer, lo vio, él ha tenido toda su vida en su predio, su rancho, en su UPP. Resulta que por un error de dedo ya ya está electrónicamente ese ganado en otra UPP. No sé cómo le hacen los veterinarios o el técnico retador para devolverlo, porque sé que en algunos casos ha habi- ha Sí habido, se hace. sí, sí, pero ha habido es tiempo lo que se requiere. Hay que, les digo porque también me pasó. Luego cuando saqué el registro de Siniga, caray, me falta esta y aquí está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tomarle una foto al animal, al arete, que se vea el fierro, este, georreferenciada con sus coordenadas a través de la NotCam y todo aquello, y luego hacer la solicitud y pedirles que, me pasó con una vaquilla que la trazabilidad decía que la tenía, que había sido sacrificada por su carne en el año, me parece que 2017, y la vaca ahí está, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió en ese caso? Que el animal que se vendió y se vendió a su carne era la terminación 15 y la que dimos de baja fue la terminación 13 y fue un error de dedo al momento de la captura y el animal ahí está. Entonces me aparecía uno que no era y relativamente sencillo, pues, pero hay muchos que pues estando en la sierra y todo aquello pues es complicado, ¿verdad? A veces ir a tomarle la foto y luego no se le ve el fierro y rasúrale donde va el fierro y sonría para la cámara, ¿verdad? Pero se hace de esa manera. Yo también pensaría que sí debe ser alguna sanción de veras aplicable a las personas que no sacan remo. Les pongo un caso de esta semana. 4 animales que se iban a sacrificar en un rastro pequeño, 3 se sacrificaron, bien, llegaron, se fueron. Un animal llega, no trae ninguna documentación, la persona que lo iba a sacrificar, muy bien que lo hizo, les dijo, no lo matamos si no tiene remo, no está el remo. Entonces, pues lo esperó, llegaron 3 remos juntos, porque resulta que ese animal tenía 2 o 3 años que había salido de la unidad de producción donde nació, pasó a una UPP, pasó a otro UPP y lo llegó al rastro. Entonces llegaron con 3 remos, porque ahora resulta que parecería ser que el mismo día se movió de donde nació, es un toro viejo, se movió donde nació a una UPP y luego a la otra UPP y luego llegó al rastro. Llegó con 3 remos, el mismo día emitidos. Entonces, ¿qué te dice eso? Pues que los animales están moviéndose sin remo. Y el día que ya se los exiges, pues ese día sacan los movimientos que nunca hicieron. O sea, el animal ha viajado por todo el estado y no tenemos información en papel. Entonces, en los remos no se viajó. Parecería ser que acaba de salir donde nació y se movió un día a la misma OPP y luego se movió a la otra y luego ya llegó a rastro. O sea, casi, casi de chiquito llegó a rastro, más que llegó grande. Entonces, ese tipo de situaciones ponen muy endeble el asunto de la trazabilidad. Teóricamente vendemos el CINIGA como un tema de trazabilidad, el remo, etcétera, etcétera, pero ante eso, pues te das cuenta de que los animales se siguen moviendo sin documentos, y pues que ponen en riesgo mucho la trazabilidad. Por desgracia, ese toro salió con tuberculosis, ya está confirmado. Entonces ahora hay que ver dónde se infectó, porque el que donde nació va a decir, no, yo tengo hato libre. El que sigue, y es cierto, tiene hato libre. Y luego los otros dos, ahora hay que ir a estudiar a los otros dos, que son bastantes animales, para poder identificar dónde se infectó. Pero si cuando, por ejemplo, si una persona externa, hablando del grupo revisor USDA, por ejemplo, ve ese caso, va a decir, no, estás loco, ¿cómo vas a pensar que se infectó si nomás tuvo un día en cada uno? No, pues es que no estuvo un día en cada uno, estuvo meses en cada uno, o quizá años. Entonces, suena ilógico el caso, ¿no? Mismo que se haya infectado en un día que estuvo aquí y otro día que estuvo acá. Entonces, es el origen, ¿no? Pues no es el origen, hace muchos años que salió. Entonces, son el tipo de cosas que a veces hay que lidiar a la hora de las investigaciones. Perdón, doctora, ¿y no había una factura legalizada? Como que le permitieran a ustedes determinar en qué momento salió de ese, porque sí es cierto, muchas veces el ganadero
vende el animal, entrega la factura con una fecha de legalización y en algunos casos, como dice el diputado, que están en la sierra, pues están confiando en el comprador de que él es el que va a sacar el pase porque en ocasiones no te dicen a qué UPP va. Entonces, ahí pudiera ser un indicio esa factura, si es que la hay, en qué fecha salió de esa UPP. Sí, creo que presentaron una factura, nada más, una factura. Pero bueno, son las cosas que no deberían suceder, ¿verdad? Porque eso indica que los animales están moviéndose sin remo y no pasa nada. Bueno, yo en aras de poder avanzar con esto, yo haría la siguiente propuesta. A ver, yo creo lo que comentaba ahorita, que a lo mejor administrativamente hubiera la posibilidad de explorar algo en los sistemas, que nos diéramos quizá la tarea de estudiar eso. Me parece muy acertado el comentario. Sí debe haber una sanción para aquel que movilice sin un pase. Es lo más común. Se da de manera muy, muy común, pero creo que deberíamos de buscar, sí, una sanción. No sé qué tipo de sanción, pero pues también vamos explorando eso y en aras de ir avanzando. Creo que hay propuestas muy, muy, muy concretas y creo que nos pudieran dejar algo muy positivo, ¿no? No sé si me permitan, diputada, Sí. diputados, está presente el licenciado Martín de la Rocha de la Secretaría de Salud. No sé si ellos tengan un procedimiento que nos pudiera servir para sancionar malas prácticas en la medicina que pudieran ser transmitidas o trasladadas a los veterinarios. No sé qué les parezca si el licenciado nos pudiera ilustrar, si tienen experiencia al respecto. En base a la atención de lo que se refiere a trabajadores de la salud, pues realmente así como un procedimiento que me comenta no existe para aplicarlo a los veterinarios. Existen todo lo que se marcan las NOMS para lo que son lo que tienen que apegarse y seguir el procedimiento de los doctores para el expediente clínico. Ya con eso se hace el análisis en caso de que se le aplique cuando hay algún tipo de negligencia médica, ya sea que los demanden civilmente o una responsabilidad patrimonial, pero más bien existen las NOMS, que en este caso también deben existir en materia animal para apegarse a ese punto, que es lo que está comentando, pero no es como que se sancione fuera de lo que se sanciona laboralmente aquí, pero siempre y cuando revisando el expediente clínico, lo que se refiere a las NOMS. Sí, a eso me refería, licenciado, que ustedes tienen un procedimiento para sancionar a aquellas personas que se alejan de las normas oficiales de la legislación. Obviamente no es a veterinarios, no aplica aquí a ustedes, pero que nos pudieran ilustrar con ese procedimiento y ver hasta en qué manera lo podría aplicar la Secretaría de Desarrollo Rural o el Comité de Fomento y Protección Pecuaria, a ver qué autoridad del Estado pudiera estar aplicando estas, o las mismas profesiones, estar aplicando estos procedimientos que apliquen una sanción a estas personas que realizan malas prácticas pecuarias. Si tuvieras la amabilidad y la manera en fecha posterior de estarnos compartiendo cómo lo hacen para ver de qué manera lo podemos adecuar, si es posible, a los requerimientos de esta actividad. No sé si me expliqué. O sea, sí, sí, o sea, como te comento, no hay un procedimiento aquí en ese sentido. Igual, pues PRIS es el que revisa y tiene unos procedimientos un poquito más estandarizados. Por eso se refiere a revisar lo que se refiere a procedimientos estéticos, otro tipo de cosas. Pero uno en sí, como me comentas, para el actuar de los médicos que tengamos, como no hay como tal. Solamente se les hace capacitaciones respecto a la no mismos tienen que apegar. COFEPRIS también viene muchas veces y revisa lo que son los expedientes clínicos en algunas materias, que eso es lo que se revisa, pero en sí así no hay un procedimiento específico como comentas. Igual yo puedo revisar con lo que es la dirección médica, si ellos tienen algún tipo de lineamiento o algo para ver lo que podamos apoyar. Ok, muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más si tiene comentarios a las problemáticas planteadas por el doctor?
licenciada Ter. Yo aquí preguntaría, los médicos que hacen eso, me imagino que se encuentran previamente registrados y acreditados, ¿no? Para realizar ese tipo de, vamos, las pruebas y todo eso. Sí, para hacer pruebas sí. No es responsabilidad de ellos sacarremos, pero sí las pruebas, las tienen que hacer médicos veterinarios que se llaman MVRA, médicos veterinarios responsables autorizados. Tiene una autorización que cada 2 meses se renueva o se pierde si no la renuevas. Se pasa un examen, se pasa un curso, un examen y se les da una constancia y ya pueden hacer pruebas de tuberculosis y brucelosis, en el caso de rumiantes. Ujú. En el caso de ovinos y caprinos también es la misma autorización. Ujú. Pero digamos que ellos son responsables de hacer las pruebas, Ujú. ¿no? Es tan complicado el asunto de la actualización de las UPPs y de los, que en los barridos nosotros tenemos una problemática muy importante, que es el procedimiento de SINIGA no es fácil de hacer para un médico que está haciendo las pruebas, porque si se encuentra un animal que no está aretado, pues lo debe aretar. Entonces tiene que ser autorizado también en SINIGA para poder aretar, es otra autorización. Sí. Pero si la persona no da de alta o baja a todos sus animales, él no puede llevar aretes sin asignar. Cuando va a ir a hacer la prueba, tiene que saber cuántos va a aretar. Y eso es una complicación, porque ni idea tienes. O sea, te dice el amigo cuántos vas a probar, pero no te dice cuántos tienes sin aretar. Entonces, cuando ya llegas ahí, faltan 20 de aretar, son pequeños. Entonces, pues no viene con 20 asignados para ese hato. Entonces, en los barridos es muy complicado porque no pueden salir preasignados esos aretes. Tienen que salir preasignados a cada productor cuántos les vas a poner. Entonces se vuelven muy complicados los barridos por esa situación. Resulta que de repente la identificación es más importante que la sanidad, ¿verdad? Entonces detienes el barrido y dices, oye, pues no va a poder continuar. ¿Por qué? Pues porque no sabe cuántos tiene que poner. Entonces lo que hemos pedido a CENIGA es, dánoslos sin asignar, los va poniendo y te va informando. Pero no se puede. Entonces se complica. Pero ahí se presentaría lo que nos dice el doctor Mar, ¿no? Retamar, de que hay algunos personas que tienen ya cierto número de aretes y los ponen en otras UPPs que no corresponden a... Aquí la obligación del ganadero, del productor es, oye, me vas a probar, me vas a hacer esto, es decir, tengo tantas vacas y tengo tantas crías. A lo mejor es de que saca el arete, el permiso, autorización, no sé qué sea para la prueba. Y para los aretes te pueden parir una, dos, tres vacas, que esos serían los excedentes, pero la mayoría ya las debes de traer el médico veterinario. Estamos pidiendo que para hacer el barrido tengan las UPPs actualizadas. O sea, tú actualízalo, tú arétalos y ya no vas para llegar a probarte, pero que ya tengas todo identificado. Pero la vida real es que no sucede eso, ¿eh? La vida real es que ellos no los tienen aretados. La verdad es que los dejan sin aretar esperando a que llegue la persona que les va a probar para que se los arete. Pero entonces se ve muy complicado para el médico veterinario llevar los aretes preasignados, porque vamos a suponer que le dice hay 20 crías y resulta que hay 25. Entonces ya se quedaron 5 sin aretar, ¿no? Se vuelve complicado. El miércoles. El miércoles me pasó. ¿Sí? ¿Y qué sentiste? No, o sea, pues llueve, el ganado quiere irse a la sierra y dije, no los voy a mandar sin arete. Ya los veré que bajan del cerro en 3, 4 meses y a lo mejor si se los topa alguien antes ni los veo, ¿ah? Entonces, ¿cuántas crías hay en la noche? No, pues hay 11. En la mañana fui, saqué 11 identificadores y luego cuando llegan me dice, y parieron 2. Anoche, pues sí, pues ya se quedaron sin arete. Pero es un número menor a lo que ya usted tenía identificado. Sí, claro. Sí. O sea, aquí la cuestión es cómo obligar por una parte a los ganaderos que los están haciendo ahorita, que no puedes movilizar, no puedes aretar si no tienes la UPP. Hasta ahorita es lo que actualizada, sí, actualizada, pero hasta ahorita es lo que medio está funcionando por lo que ustedes están diciendo, que son las problemáticas que ven ustedes en el escritorio, en la oficina. Y luego las problemáticas que tienen los productores de que de repente viene un programa, como bien lo dicen ustedes, y todo el mundo actualizar y todo el mundo a registrar, aretar, y no consigues ni técnicos aretadores ni veterinarios. Entonces, son situaciones que van más allá de la
práctica común del día a día, que a ustedes les complica la ganadería. Y aquí lo importante es ver cómo lo hacemos. Volviendo al tema del doctor Reta, del Comité de Origen y Trazabilidad, este comité está integrado, corríjame si me equivoco, por SADER, Desarrollo Rural, Comité de Fomento y Protección Pecuaria, las uniones ganaderas, Senacica. Aquí la situación, doctor y compañeros, diputada y diputados, es qué funciones tiene este comité que nosotros debamos reconocer y que sean actos de autoridad, porque sí tenemos que tener mucho cuidado, corríjanme si me equivoco, los demás compañeros, como actos de autoridad, pues tienen que ser hechos por la propia autoridad. Entonces, si interviene la Unión Ganadera o la División del Norte, si todavía está vigente, si intervienen ellos y ellos son los que sancionan, pues ya desde ahí se nos está cayendo el procedimiento, porque no son autoridad. Tendrían que, a lo mejor la Secretaría o Gobierno del Estado, darles un nombramiento como autoridad. No sé si el comité tenga nombramiento como autoridad. Entonces, aquí pues tendríamos que delimitar muy bien las funciones que tendrían y quiénes podrían, en caso de que sí lo acepten, quiénes podrían ser quien realice esas funciones de autoridad para precisamente que no se, si se amparan, porque todo el mundo nos vamos a amparar, hasta ahorita todo el mundo tenemos derecho al amparo. Hay dos, me decían en la facultad, hay dos cosas que cree el mexicano, en la Virgen Guadalupe y el amparo, y no lo vamos a poder evitar hasta que. Entonces, aquí la cuestión es que nosotros sentemos las bases para que esos amparos que se promuevan, pues se sobresean en virtud de que la actuación está pegada a derecho, en virtud de que el procedimiento que siguió la autoridad cumplió con el ABC de lo que se tenía que hacer. Porque sí, muchas veces lo vemos de que, como dicen, malas prácticas muy comunes, no pasa nada, fírmale tú. Perdón. Bueno, y como organismos auxiliares de la autoridad, es decir, que se instale el comité, pero obviamente siendo la cabeza o el sector la propia SADER, se me ocurre. De hecho, la ley de ganadería ya establece que el Comité de Fomento y Protección Pecuaria, las uniones, son autoridades, hasta donde recuerdo, son autoridades organismos auxiliares, perdón. Organismos auxiliares, pero quien tiene que hacer las funciones propiamente dichas es la Secretaría de Desarrollo Rural. Y en este caso, a nivel federal, no sé cómo opera. En el segundo punto de los comentarios que envié y que leí ahorita, por eso refiero que si aquí es la instancia para poder iniciar con un reglamento que le dé pues esa base al Comité de Origen y Trazabilidad para poder llegar a lo que comenta. Y yo no sé si ahí el acuerdo 080 no es un documento muy largo de muchas hojas y probablemente ahí venga ya quién tiene voz y voto. Yo no lo traigo ahorita, no tengo el dato, pero en un momento dado pues habría que definir quién tiene voz, quién tiene voto nada más y si los organismos auxiliares o la Unión Ganadera por no ser autoridad nada más tienen voz, pues entonces así que quedara plasmado, ¿verdad? Pero sí yo creo que sí se tiene que reglamentar para que haya más solvencia. Sí, el artículo quinto del Acuerdo 80 dice, se crea el Comité Estatal de Origen y Trazabilidad de Gobierno del Estado, del Ganado, perdón, en el Estado de Chihuahua, el cual estará integrado de la siguiente manera: un representante de la Secretaría, que en este caso es Desarrollo Rural, un representante de la Delegación Estatal de Zagarpa, ahora SADER, un representante de Senacica, un representante de SINIGA en el Estado, un representante del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria y un representante de las uniones legalmente reconocidas en el Estado de Chihuahua. Y luego viene de que será presidido por la Secretaría y se le asignará a cada integrante un suplente. Son honorarios sus cargos, sus facultades, vigilar a través de instrumentos existentes la aplicación del arete SINIGA en el ámbito de este acuerdo, promover los casos en los cuales exista insuficiencia de arete SINIGA, informar de la operación y cobertura del SINIGA y las demás necesarias. No establece, no establece cómo se toman sus decisiones, pero sí en los transitorios establece que la Secretaría
emitirá la normatividad para el funcionamiento y aplicación de este. Es decir, la Secretaría de Desarrollo Rural es la que debe emitir el reglamento. Aquí, lamentablemente, yo creo que hoy por carga de trabajo no nos pudieron acompañar de la Secretaría, pero con gusto les pasamos estos requerimientos que usted nos hace. No sé si hay algún otro comentario. Sí, si gustan, nos pasamos a la iniciativa. ¿De acuerdo? Ok. Volviendo a la iniciativa, eh, tocaría el turno con los otros asuntos que tenemos todavía pendientes a lo del capítulo único de la propagación de plagas y enfermedades en productos agrícolas o frutícolas. Y aquí ustedes tienen la voz cantante. Si gustan, voy dando lectura a las propuestas y ya después ustedes nos van haciendo las precisiones que estimen pertinentes. Artículo 370, el vigente. Al que ingrese, envíe o movilice dentro del estado vegetales, sus productos, subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, materiales, equipos, agentes patogénicos, cuando los mismos ocasionen o puedan ocasionar daños a la agricultura estatal, sin contar con la documentación fitosanitaria, se le impondrá pena de 2 a 5 años de prisión y de 1,000 a 10,000 días de multa. La propuesta que hace el diputado Medina es, se impondrá una pena de 2 a 5 años de prisión y multa de 1,000 a 10,000 unidades, es la misma pena y multa, a quien con conocimiento, debiendo razonablemente preverlo, introduzca, importe, transporte, comercialice, distribuye, almacene o disponga de cualquier manera de productos agrícolas, frutícolas o sus derivados que estén contaminados con plagas, enfermedades o agentes patógenos que representen un riesgo de propagación y que con ello, primero, genere un peligro de contagio o proliferación en uno o varios cultivos, productos vegetales, ecosistemas o en productos agrícolas o frutícolas. Y dos, cause la efectiva transmisión de la plaga o enfermedad ocasionando daños en la producción agrícola o frutícola, la biodiversidad, la seguridad alimentaria o el equilibrio ecológico. Siguiente párrafo. Si la conducta realizada en el ejercicio de una actividad profesional o comercial vinculada con la producción, distribución, almacenamiento, transporte de estos productos, se impondrá además la suspensión de los derechos del ejercicio de dicha actividad hasta por 5 años. Y luego el último párrafo, cuando la conducta sea cometida por imprudencia, la pena será prevista en el artículo 76 del Código. Ahora sí, ingeniero, si tiene comentarios. Sí, gracias. Aquí es bien importante mencionar que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal está regulado por la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la cual establece los requisitos para producir y movilizar productos agrícolas, ¿verdad? La Federación, a través de normas oficiales mexicanas, ha determinado qué productos están sujetos a regulación. Generalmente son productos de importancia nacional, pero en esa regulación implica los estatus fitosanitarios que tiene cada uno de esos productos. Entonces, aquí nos encontramos con productos regulados fitosanitariamente, pero a Chihuahua nos pega a los productos que no son regulados fitosanitariamente. Hay una norma oficial mexicana, la 081, que habla de eliminación de focos de infestación. Norma 081, Fito 2001. Esta norma nos puede dar un poquito de margen o marco legal para establecer requisitos, pero para ello tendríamos que mapear nuestro estado, porque en nuestro estado tenemos zonas libres dentro del estado de plagas no reglamentadas. Si esto lo hubiéramos platicado hace 15 años, si lo hubiéramos concretado hace 15 años, no tendríamos gusano barrolador de la nuez en el norte de Chihuahua, porque teníamos en el sur y no teníamos en el norte. Ahorita lo tenemos en todo el estado. Sí. Entonces creo que estamos a tiempo de establecer algún mecanismo que no contravenga la Ley Federal de Sanidad Vegetal, pero sí que nos permita protegernos. Igual, el cultivo del chile, importante para Chihuahua, nos acaban de distinguir. Ahí el ingeniero Acosta les dará las reseñas en su momento.
Nos acaban de distinguir a nivel nacional como el estado mayor productor de chile en el país. Pero nuestro estado, hasta hace 4 o 5 años, nada más tenía el problema de picudo del chile en la centro sur. Y ahorita ya empieza a invadir el picudo del chile el norte del estado. ¿Qué es lo que está pasando? Se movilizan productos de campo, a empacadoras, enlatadoras en Nuevo Caso Grandes, que estaba limpio, y sin ninguna revisión, porque no tenemos un marco legal para hacer una revisión y a lo mejor no prohibir, condicionar la movilización de esos productos. Hace 2 años, en Benito Juárez, un productor de delicias por condiciones, aprovechar las condiciones de aquella región, hoy estableció el cultivo de chile, movilizó arpillas usadas y en las arpillas iba el picudo. Esa zona ya tiene picudo. ¿Por qué? Porque las podía movilizar o las puede movilizar hasta ahorita libremente. De ahí que requerimos una regulación que nos permita apegarnos a la norma 081 y limitar o condicionar la movilización de esos productos, ¿verdad? Probablemente no podamos evitar, pero igual también la norma 081 permite a los productos regulados o focos de infestación tomar acciones de destrucción de cultivos que representen un riesgo. Sería cuestión de conectar esta probable legislación a esa norma para que aquel cultivo que sea incosteable el mantenimiento por alta población de plaga, el productor no lo abandone, porque lo abandona, pues ya no le reditúa, y ahí está el foco de infestación para toda la región. Entonces, en materia de sanidad vegetal, como Estado estamos muy desprotegidos. La Secretaría de Agricultura, el Estado y los productores han invertido mucho dinero para mejorar estatus, pero de repente en Chile hemos pretendido detener el avance de esta plaga, pero no tenemos marco legal para hacerlo. Aquí, arbitrariamente y con el derecho adquirido, los productores de Benito Juárez ya no permiten gente de externa que vaya a sembrar chile a esa región. Y lo hacen con la ley que les da el cuidar su patrimonio, ¿verdad? Entonces, sí estamos en materia de sanidad vegetal. Ahora, no sé, se elaboró la ley estatal de sanidad vegetal hace, no sé, 10, 15 años, pero esa ley no tiene un reglamento. Entonces, el reglamento nos dice cómo vamos a aplicar la ley según las reglas legales. Requerimos un reglamento para esa ley y mejorarla, porque en su momento fue una copia casi, casi fiel de la federal. No, si ya tenemos la federal para protegernos, ¿para qué queremos una copia cuando podemos hacer algo legal, pero que nos proteja y que el Estado pueda asumir la rectoría de esas plagas que la federación dice, a mí no me interesa, ¿verdad? Entonces, esa es la propuesta del Comité Estatal de Sanidad Vegetal. Creo que hay mucho que hacer en materia. Se estancó la ley, hay que revisar esa ley, hay que actualizarla e ir pensando en un reglamento que nos permita proteger a los agricultores de Chihuahua, ¿verdad? Porque inclusive la ley federal por ahí menciona el artículo, creo, 22, que yo no puedo prohibir que entre un producto con una plaga que yo ya tengo. Sí, pero viene plaga, yo tengo presencia de esa plaga. Entonces, mis niveles de infestación en Pico de Chile no eran tan buenos o tan altos, perdón, como los de Sinaloa. Y sin embargo, viene el chile chipotle, el rojo a chipotlearse aquí. Y ese chile entra a Chihuahua cuando los chiles de Chihuahua apenas estaban en floración. Y en floración ya es atractivo para la plaga que vienen esos chiles colorados. Pero no hay marco legal. Yo no sé si la ley estatal pudiera ayudarnos para poner algunas reglas que, que nos permitan protegernos. Nosotros ahorita arbitrariamente como comité, y acá está el responsable porque él es el que asume la responsabilidad, estamos deteniendo los embarques de chile rojo y lo estamos regresando so pena de que nos puedan demandar, ¿verdad? Pero bueno, yo como gerente del comité, yo soy un empleado de los productores.
El ingeniero Acosta como presidente es un representante de los productores. Entonces tenemos que cuidar la sanidad de Chihuahua, ¿verdad? Entonces sí es importante y gracias por la invitación que nos hicieron, retomar la ley estatal. Ustedes como legisladores y con sus asesores en cuanto a leyes, creo que podemos hacer un buen equipo para que esto de una vez se concrete y pueda funcionar. Sí. Gracias, gracias. Nada más si me permiten agregar un par de puntos. Ejemplos hay muchos de lo que nos pone en riesgo la movilización de productos agrícolas, a veces subproductos que ponen en riesgo el estatus fitosanitario de Chihuahua. Porque una cosa es la movilización interna, que también tenemos zonas en diferente estatus, y otra cosa es la movilización de fuera, de otros estados, incluyendo Estados Unidos. Por ejemplo, ahorita ya tenemos una plaga que no teníamos el año pasado, apareció. Es una plaga de picudo de la nuez y esta plaga presumiblemente creemos que viene de Estados Unidos y se debió precisamente a la falta de regulación y falta de algún mecanismo legal para poder revisar y obstaculizar o al menos revisar esos subproductos que vienen de Estados Unidos y que trajeron esta plaga. Ya la tenemos aquí en una zona identificada. Lo más seguro es que, como no hay una manera de poderlo regular, pues se nos propague todo el estado y es un tema bastante complicado aunado a lo que ya tenemos de problemas de sequía y demás. Entonces, es urgente porque estamos viendo que están apareciendo nuevos retos, nuevas amenazas. Y esto de lo que decía el ingeniero del IQ de Chile yo creo que es una batalla histórica que tenemos en el estado con otros estados de la República, sobre todo con Sonora y con Sinaloa, donde constantemente estamos teniendo este conflicto de intereses en cuanto a que no dejamos de entrar estos cargamentos y pues legalmente no tenemos ningún sustento. eh, a través del diálogo y a través de algunas acciones ahí de forma organizada de productores lo hemos logrado, pero la verdad es que estamos indefensos en ese sentido. Y no hablar del estatus fitosanitario, también tenemos que hablar de los riesgos de cuestión de inocuidad. Cuando nos amenazaron o nos salió la alerta de una amenaza de la cebolla de Chihuahua, tampoco teníamos cómo demostrar que ese Chihuahua se produjo o no se produjo en Chihuahua. A lo mejor venía de otros estados y nunca supimos, porque no tenemos ese marco legal donde podemos nosotros, de alguna manera, obligar al productor a tener este sistema de trazabilidad y que podamos, identificar exactamente cómo estamos produciendo y dónde se está produciendo para poder demostrar si estaba aquí o no el problema. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de fitosanidad en el estado, tenemos un área muy, muy vulnerable y es muy importante. Y de todos estos cultivos que estoy hablando son productos no regulados. Entonces, los productos regulados, no que estén exentos, también tenemos nuestros retos, pero pues tenemos un marco legal un poquito más robusto y los comercializadores o los que mueven esos productos ya conocen de ese reglamento, de esa norma, pero los otros no, y arbitrariamente a veces lo hacen con conocimiento de causa. Entonces, sí estamos muy vulnerables, tenemos que hacer algo. Nosotros en los productos regulados hacemos las revisiones, levantamos actas y realmente el que hace el acto de autoridad pues es el gobierno del estado, pero vamos acompañados. Entonces, lo que decíamos ahorita, entonces nosotros lo único que hacemos es revisar que se cumpla y el acto de autoridad lo hace ya un personal de gobierno del estado. Pero sí necesitamos, por ejemplo, pensar en que en algún momento del año tenemos que tener alguna vigilancia muy concreta, caso de movilización de nuez y subproductos, para a través de algún retén incluso, poder hacer cercos fitosanitarios y que no salgan estos riesgos de esas zonas o que no entren a las zonas libres. Entonces, todo esto se complica un poquito porque pues, necesitamos pensar ya en grande y no tenemos el marco legal. Sí, ¿alguien más? Licenciado Jiménez. Bueno, bueno, lo que comentan, pues yo lo veo aquí en el artículo 370, ¿no? Aquí está previsto ya la posibilidad de que una persona introduzca los verbos rectores del tipo que yo advierto en el 370
introduzca, importe, transporte, comercialice, distribuya, almacene o disponga de cualquier manera productos agrícolas o frutícolas o sus derivados que estén contaminados con plagas, enfermedades o agentes patógenos que representen un riesgo de propagación y que con ello generen un peligro de contagio o proliferación en uno o varios cultivos de productos vegetales, ecosistemas o en productos agrícolas o frutícolas, y ese es poner en riesgo, y la otra, cause la efectiva transmisión de la plaga, enfermedad, ocasionando daños a la producción agrícola o frutícola, la biodiversidad, la seguridad alimentaria o el equilibrio ecológico. Comentando aquí con la abogada, veíamos, me comentaba de su inquietud de la pertinencia de que el tipo penal se encuentre previsto en el Código Penal y no en una ley especial como ustedes comentaban. Recuerdo yo aquí comentando lo que dijo el abogado, lo que nos enseñaban en la escuela, ¿no? Decían que el tipo penal es una hipótesis delictiva creada por el legislador, por los diputados, y plasmada generalmente en un texto legal, nos decían los maestros, porque resulta que luego hay muchas leyes especiales, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, recuerdo el contrabando en el Código Fiscal. Entonces, cuando tú ves y dices, ¿dónde está el contrabando? Y te pones a buscarlo en el Código Penal y no está, o sea, está en una ley especial, pero el hecho de que esté en una ley especial, pues no indica que no sea tipo penal o que no sea delito sancionable. Entonces, creo yo que lo ideal nos decían en la escuela era que todos los tipos penales estén en el Código Penal y que las leyes esas especiales se dediquen a describir otras cosas, conceptos y cosas así, pero que el tipo penal se vaya al Código Penal, eso es lo ideal, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que lo plasmen en el Código Penal me parece muy acertado y por lo que hace a la redacción típica y conceptos y verbos rectores y todo, a mí me parece muy adecuado, o sea, prácticamente es la solución a la problemática que plantean ustedes. Sí. Guillermo López, si le pasan el micrófono, por favor, para que los compañeros que están virtuales nos lo puedan escuchar. Muy brevemente, el artículo 370 propuesto tiene una redacción muy similar al artículo 361 que ya analizamos y que ya tenía algunas observaciones que nos hizo el maestro Carlos Mario Jiménez. A lo mejor nada más sería cuestión de impactarlos, por ejemplo, la penalidad, yo creo que sería más o menos la misma, porque sería la misma afectación, agregar lo de salud pública que no habíamos contemplado. ¿Y qué más? Pues sí, básicamente sería la penalidad, eh, quitar el párrafo donde se habla donde se relaciona con el artículo 76. Homologar. Sí, Homologar homologar, los criterios del 361 al 370. porque básicamente es el equiparar nada más para la cuestión fitosanitaria. Ok, gracias. Si me permiten, y no sé qué opina aquí los compañeros del CESABESH, yo sí veo importante y trascendental que se conserve, y también aquí con el licenciado Jiménez, el tipificar, porque hay veces que vienen los vehículos de transporte, como dicen las arpillas, arpillas, no sé, los materiales, los equipos, son los que vienen contaminados, no viene el producto, y aquí nomás lo estamos dejando si lo estoy entendiendo, al puro producto. Entonces, debiéramos también conservar, si les parece, la maquinaria, vehículos y todos aquellos, las cajas, contenedores que deben ser sanitizados, que deben, porque aquí en esta propuesta, si lo estoy entendiendo bien, perdón si no, los estamos excluyendo y seguimos generando la problemática. Ahora, como bien decía, hace 2015 más o menos se creó esta ley de sanidad vegetal, que inclusive ya fue reformada en el 2019, 18, que era una ley espejo en ese entonces, pero fue una ley que surgió a raíz de la problemática que surgió con Sonora, que nos estaba enviando todo el Chile contaminado con plaga de picudo. Y fue la solución que se encontró. Yo tenía entendido que con este tipo penal se habían presentado las denuncias penales, valga la redundancia, y se había medio controlado. En ese entonces era el presidente el ingeniero Nulfo Núñez, si mal no recuerdo. Entonces,
había sido una solución, se hablaba para movilizar productos de un certificado fitosanitario que se tenía que expedir, que se tenía que pues, contar para poder movilizar. La única problemática que surgió después, como bien lo dicen, es en la nuez, porque la nuez estaba considerada libre de plagas en el estado y por ahí se nos había quedado pues un recoveco donde no era exigible propiamente este certificado para la nuez. Aquí con y volviendo con lo que dice el licenciado Jiménez, Orlando Jiménez, pues aquí ya está una parte. A lo mejor, si los diputados así lo disponen, a lo mejor sería conveniente dar una revisada en otro espacio, en otro momento, a la ley de sanidad vegetal y ver qué es lo que se está presentando, qué huecos tiene o qué vacíos que pudieran ser susceptibles del Estado estarlos regulando. Porque si bien es cierto, como lo dicen, nuestra ley es para todos aquellos productos que no están regulados a nivel federal. Porque a nivel federal, como se los comentaba en la reunión pasada, pues eh, perdón por la expresión, pero lamentablemente la federación dijo, lo que yo digo, tú ya no puedes hacer más. El problema es que la práctica muchas veces nos están dejando indefensos. También en la reunión pasada, no sé si estaban cuando dije, Sonora tiene más de 20, 30 años haciendo prácticas que van en contra de la ley de sanidad vegetal, de la ley de sanidad animal, y no pasa nada. Lamentablemente, Chihuahua ha querido seguir este procedimiento y lo primero que pasa es una acción de inconstitucionalidad o una controversia. Nos dan un trato distinto, ni modo, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos, ver la manera. Entonces, volviendo a esto, si están de acuerdo en que se conserve todo lo que es vehículos, maquinaria, materiales que puedan venir, o sea, que sean susceptibles para dejarlos. Y como decía el licenciado López, adecuarlo a lo otro ya en materia de delito sosanitario, adecuar las penalidades, ¿sí? Perdón, licenciada, si le pasan el micrófono, por favor. Nada más tengo una observación y lo pongo a criterio aquí de la mesa. La redacción del artículo 370 habla de un riesgo, es decir, un delito de peligro. Y en la primera fracción también habla de peligro. No sé si se estarían duplicando las acciones y sería prudente eliminar la primera fracción porque la finalidad es la misma. Un riesgo de propagación y que con ello genere peligro de contagio. Proli- o proliferación de OMS. Ahora sí que es todos los penalistas, yo. Ahí nada más para lo que decías, comentabas en cuanto a los riesgos que no estaban contemplados en los subproductos. Por ejemplo, el picudo de la nuez, creemos que sí llegó en un subproducto. Los comercializadores de nuez de Chihuahua van y venden su nuez a Estados Unidos y de regreso se traen nuez de segunda o desecho. En teoría, deberían de haberse revisado esas nueces, si es nuez, al momento de entrar. Pero resulta que encontraron la forma de evitar esa revisión porque lo metieron en una papelería que decía alimento para ganado o alimento para. Entonces ya con eso ya evita la revisión y ahí viene el problema. Entonces por eso sí es muy importante que las arpillas, la cascarilla, o sea, todo lo que sea su producto sea revisado como debe ser y que esté contemplado en los artículos aquí, ¿verdad? Específicamente. Va a participar el gobierno. Sí, pero-
Gracias. Una sancionada, yo creo es que no quería participar, dije yo te defiendo, no pasa nada. Una extensión del fuero. Adelante. Gracias, diputado. Tomando de referencia a lo que menciona la abogada Ruelas, que efectivamente estamos viendo ahí en el tipo básico una intención de sancionar el riesgo, es decir, un delito de peligro. Y luego vemos dos fracciones subsecuentes en donde se sanciona de igual forma el riesgo y el resultado. Es decir, se está confundiendo la gimnasia con la magnesia y deben de tener punibilidades distintas, porque no es lo mismo cuando se pone en riesgo un estatus como cuando ya se afecta. Así es. Entonces, hay una propuesta, es muy sencilla, solamente del último enunciado del primer párrafo del 270 quitamos esta parte que dice que represente un riesgo de propagación. Todo eso lo eliminamos. Y dejamos, y que con ello, Exactamente. Y ya nada más quitamos la I de la última fracción, de la fracción primera, René. Sí. Suprimimos la I, ponemos una O y nada más en anotación vamos a hacer una distinción punitiva, si nos lo permiten, para sancionar de forma diferenciada cuando se pone en riesgo y cuando se causa un daño. Así es. Eso ya lo redactaríamos con calma porque tenemos que hacer un ejercicio de proporcionalidad en virtud de todos los demás bienes jurídicos. Y luego el comentario muy acertado que hace el licenciado de incluir el tema de vehículos, transportes, maquinaria, materiales, porque como bien lo decían ahorita, el chile ese que se contaminó, ¿no? Con picudo, venían las arpillas y el texto de la propuesta no excluyó pues esos temas que ya están en el artículo original. Sí, adecuar ese. Sí, gracias. También en la última reunión, yo creo que tuvimos, tengo aquí una anotación en la que se tomó como consideración el redactar, bueno, creo que eso ya lo habíamos visto, Lic Trejo, y se acordó también redactar otro artículo para sancionar o establecer las hipótesis donde existe el riesgo en productos y subproductos pecuarios. Yo creo que es algo muy similar a lo que usted acaba de comentar para también ponerlo en el de productos y subproductos agrícolas. Respecto a esto, quisiera hacer un comentario. Nosotros acabamos de identificar un riesgo, hablando de eso, que no habíamos considerado. Viajamos al simulacro en Torreón y cuando veníamos de vuelta nos dábamos cuenta de jaulas de Chihuahua que iban hacia allá, dejaban ganado, pero se regresan sucias, con estiércol y demás. Ese es un riesgo de que se traigan gusano barrenador del ganado. ¿Por qué? Pues porque allá hay moscas o si llega a haber allá, pues se van a poder estar trayendo. Entonces, un requisito que vamos a tener que poner en las estaciones cuarentenarias de ingreso es que vengan lavadas y desinfectadas. Y aún así, que pasen a la estación cuarentenaria a que se les aplique desinfectante o insecticida. Porque si identificamos que eso de estar yendo y dejar ganado y regresar sucias es un riesgo. Entonces, digo, Torreón ahorita no tiene gusano, pero ahí cuánto ganado llega que puede tener gusano. Llega del sur de la frontera, ¿va? Llegan miles. Entonces ahí pueden llegar cuando dejan ganado Chihuahua, pueden llegar a tener contacto con moscas, porque la mosca vuela, ¿va? Entonces puede llegar a traerse moscas incluso en esos transportes que vienen sucios. Entonces exigir, y yo creo que en este momento no tendríamos una regulación, pero con ese concepto, y si se pone en esta regulación, pues seguramente vamos a poder exigirlo. Ya de entrada lo vamos a querer imponer. Espero que no haya quien se ampare, como dices. Pero ¿pero por qué? Pues porque sí es un riesgo, necesitamos controlar ese riesgo. Sí, iba a hacer nada más un comentario ahorita que hablaban del caso de los problemas de pecuario y de vegetal. Yo creo que sí tendríamos que considerar también, y esto a lo mejor ya no va en esta mesa, pero ponerlo
comentario de considerar las estaciones de ingreso, tanto pecuarias como vegetales, y homologarlas y tener la infraestructura adecuada para no tener que estar hablando de un tema en Escalón y otro en Jiménez, cuando las cosas, o a lo mejor el riesgo es el mismo para ambos casos. Entonces, homologar estos criterios y tener una infraestructura de gobierno donde podamos hacer esas revisiones y esas inspecciones en ambos casos y evitar riesgos para los dos temas, ¿no? Más ponerlo en la mesa. A un transporte me refiero, ¿no? Transportes que no traen animales, pero vienen sucios, ¿no? Vienen con estiércol y demás. O sea, no fueron lavados y desinfectados allá antes de regresarse. Se supone, hasta donde sé que, por ejemplo, la de Escalón, todas las que son puntos de verificación de entrada al estado, debe de hacerse la sanitización de ese tipo de vehículos por norma, y creo que está en la ley federal, y y si mal no recuerdo también está en la ley de ganadería. No sería cuestión de checarla. Ahí habría que ver, porque yo me acuerdo hace 10 años, cuando uno llegaba a Escalón, inclusive los vehículos particulares eran sometidos a un procedimiento de sanitización. Entonces ahí habría que ver si se modificó la norma o qué es lo que está pasando. Cuando vienen cargados, no cuando no vienen cargados. No, también cuando viene. Claro, como tienen camino de navío, ya realmente se pueden ir por otro lado. Bueno, No pasan. eso se trató de hace ya algunos años, se acordará el licenciado Trejo. Se estableció un tipo penal. No, no, porque un tipo penal se estableció cuando se creó este tipo para la movilización del ganado, de que en el estado se iba a sancionar cuando se evadiera este tipo de casetas. Lamentablemente, y por eso le digo que a Chihuahua siempre le dan un tratamiento extraño, promovieron una acción de inconstitucionalidad porque no sabían que era evadir una caseta, cuando el Código Penal Federal tiene varios tipos penales que hablan de la evasión. Y lamentablemente les digo, Chihuahua lo perdió porque, pues, pobrecita gente, no, ¿cómo vamos a decirle que no evada una caseta? Cuando el riesgo es para el estado de Chihuahua, cuando el riesgo es sanitario. Después entró la COFESE y la COFESE dijo, es una práctica desleal que Chihuahua esté exigiendo condiciones sanitarias a los pobrecitos productores que vienen del sur del país y les exigen disposiciones sanitarias que no pueden cumplir. Oye, pero Chihuahua sí las puede cumplir y está obligado a cumplirlas. Y estoy hablando de la leche, estoy hablando de la carne, estoy hablando de productos agrícolas. O sea, este Congreso, y digo, no nomás esta legislatura, ya tiene años buscándole el cómo tratar de evitar que se nos presenten este tipo de conductas. Y cuando creemos que Chihuahua ya va un paso adelante, pues alguien dice, no, Chihuahua, estás mal, estás mal. Entonces, por eso cada vez que este tipo de reformas tenemos que sentarnos con ustedes como especialistas, que son los que conocen y aplican las cuestiones prácticas y las cuestiones legales, como también con las personas de la fiscalía, penalistas, para encontrarle, cerrarles esa puerta a este tipo de conductas que muchas veces, perdón de la expresión, con la mano en la cintura a alguien se le ocurre, pues no, Chihuahua, no, tienes que estar alineado a lo que yo diga, pero no ven el daño que le están haciendo, ya no digamos la economía, ya no digamos la actividad, a la sociedad. Entonces, por eso es estas mesas, y por eso nos sirve que vengan y nos digan todo lo que ven. No sé si hay algún comentario más, diputado. Si, si nos quedamos con adecuar el tipo penal para los delitos en contra de las actividades agrícolas. Con esto terminaríamos bueno, lo penal. Quedaría pendiente una revisión por parte del licenciado Trejo, un servidor, área técnica con la fiscalía para cómo adecuamos bien esto y podérselos en una fecha posterior estar presentando, ¿de acuerdo? Para, para su validación. Si están de acuerdo los diputados, no sé. ¿Está bien?
Bueno, pues entonces quedamos, así como lo comenta el licenciado Hermosillo, quedaríamos pendientes con esto. Y bueno, yo creo que si ustedes no disponen otra cosa, creo que por el día de hoy, este sería el avance que tendríamos en la mesa. Agradeciéndoles a todos, desde luego, su participación, sus aportaciones, que son muy importantes y que esto pues genera el que nosotros podamos tener una visión más amplia de las cosas. Para mí, lo decía en la reunión inicial, es muy importante la opinión que cada uno de los expertos puede dar y puede sumar a este análisis, porque a veces uno de este lado del escritorio pues ve las cosas de una manera, pero en la práctica son de otra forma. Entonces, gracias, deseándoles a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana. Con esto daríamos por concluido esta sesión de mesa técnica. Y bueno, pues levantamos la presente reunión. Excelente tarde. Ya después de que...